Voy a hablar de componente sistémico de la enfermedad grasa hepática no alcohólica. Y para empezar a charlar, traje del New England del año 2002 el artículo del doctor Angulo, en el cual empezaba a hablarse ciertamente del hígado graso, y quiero destacar en lo que es el apartado de historia natural. En este apartado decía, la historia natural del paciente con hígado graso no está bien definida, pero pareciera que está determinada por la severidad del daño histológico. Algunos pacientes con hígado graso tienen un curso relativamente benigno, la mayoría, y otros pacientes tienen enfermedad progresiva a la cirrosis y las complicaciones. Y los rasgos de esteatohepatitis y fibrosis avanzada se asocian con un peor pronóstico. Desde el principio, cuando se empieza a hablar de hígado graso, el punto está puesto en el hígado y en el continuo de enfermedad hepática, que tal como describía el doctor, está claramente establecido. Lo cierto es que hoy por hoy se trata de tener una mirada un poco más amplia, más allá de la mirada netamente hepática. ¿Y por qué viene la mirada un poco más amplia? Si nosotros vamos a preguntarnos de qué muere el paciente con hígado graso, en realidad tenemos que ir a estudios pivotales epidemiológicos. Un subestudio del NANES-3, publicado en Hepatology 2013 por el doctor Kim, demuestra que en un seguimiento de 11.000 pacientes, que tienen un seguimiento de 14 años y medio, con una prevalencia del 34% de enfermedad grasa hepática no alcohólica, la cantidad de muertes en esos años fueron 1.795. Indistintamente murieron de manera no significativa, del mismo modo, gente con hígado graso y sin hígado graso. La primera causa de muerte fue la enfermedad cardiovascular. Indistintamente, con hígado graso, sin hígado graso, primera causa de muerte. Segunda causa de muerte, con 430 muertes, cáncer, indistintamente con hígado graso o sin hígado graso. Entonces, primera conclusión, la gente con hígado graso muere exactamente igual de las mismas causas que la población general, primero de enfermedad cardiovascular y después de cáncer. ¿Dónde está la muerte asociada a la patología hepática? En casi 15 años de seguimiento hubieron 37 muertes por patología hepática y fue indistinto con hígado graso, sin hígado graso. Entonces, ¿qué aprendimos nosotros a lo largo de estos años? Todos nosotros tenemos el concepto de que el hígado graso es la pata hepática del síndrome metabólico, que a medida que una persona gana peso con el correr de los años, la fisiopatología basada en la insulinoresistencia, lo que genera es una progresión como lógica. El síndrome metabólico va a tener hígado graso, el hígado graso es la presentación que vemos comúnmente y probablemente muchos de esos pacientes se conviertan en diabéticos, acumulando daño de órgano blanco y como primera opción padecerá eventos cardiovasculares y si sobrevive a los eventos cardiovasculares o los llevamos bien clínicamente, podrá tener complicaciones relacionadas al hígado. Aprendimos que el síndrome metabólico predice diabetes y predice enfermedad cardiovascular. Hoy la mirada está puesta en el rol del hígado graso. Entonces la pregunta es, ¿el hígado graso es precursor del desarrollo del síndrome metabólico? Quizás ustedes tienen presentes pacientes que tienen hígado graso y cuando vamos a buscar los componentes del síndrome metabólico no están todos. Y el pensamiento es, ya lo va a tener, ¿sí? Como que esto va a venir. Pero lo cierto es que uno, digamos, y muchos hepatólogos que hacen investigación ponen el foco tratando de entender qué rol tiene el hígado en el devenir de esta historia. Uy, perdón, voy para atrás. Y si los cambios del hígado afectan el desarrollo de diabetes y enfermedad cardiovascular. Esto es lo que lo torna más interesante, centrarnos en el hígado y su potencial terapéutica. Es por eso que la frase que se escucha ahora es que la enfermedad grasa hepática no alcohólica es una enfermedad multisistémica. El espectro clínico va más allá de la morbimortalidad hepática y se relaciona con distintos órganos y con distintas vías de regulación. En este trabajo, en Hepatology del año 2015, el doctor Byrne y Targer, los dos doctores, describen clínicamente estas asociaciones. Entonces, la idea es presentar este ida y vuelta entre las distintas entidades y ver qué hay al menos en la bibliografía y en la práctica. Si hablamos de riesgo cardiovascular, hay tantísima información, también una revisión en New England del año ya 2010, el doctor Targer propone que ya son múltiples los estudios que evalúan la enfermedad cardiovascular subclínica, esteatosis y NASH, desde el lado que lo querramos mirar, desde la disfunción endotelial, la íntima media carotidia, la disfunción ventricular temprana, la proteína C reactiva, como lo querramos evaluar subclínicamente lo cardiovascular, correlaciona con hígado graso, más allá del síndrome metabólico y los factores de riesgo cardiovascular usuales. Esto es subclínico. Cuando hablamos de eventos cardiológicos, vuelvo al mismo trabajo epidemiológico descrito desde el NANES-3.
Lo que se hizo fue tomar a todos los pacientes con hígado graso y, como contaba el doctor previamente, se los pasó por los scores de fibrosis. El trabajo categorizó el score NAL Fibrosis Score, el APRI y el FIB4. Yo traje solo el gráfico del NAL Fibrosis Score. Y como ustedes verán, a ver si engancho el puntero, sobre esta columna los clasifica en bajo score, intermedio score y alto score. Mortalidad de todas las causas, cardiovascular y las distintas entidades que vimos recién. Cuando uno hace el análisis ajustado a edad y sexo, lo único que queda claro es que por edad y sexo ajustado e incluso en el análisis multivariado, claramente los pacientes que tienen score de fibrosis entre intermedios y altos son pacientes que conservan mayor mortalidad cardiovascular. No se ve en lo que representa cáncer, no se ve tampoco en diabetes, porque de acuerdo a los ajustes que se van haciendo en el análisis se pierde la asociación significativa. Pero en lo cardiovascular siempre es significativo. A peor score de fibrosis, más muerte cardiovascular. Acá traje algunas cosas de diabetes tipo 2. Cuando nosotros hablamos de definir el hígado graso, digamos, sabemos cómo se estudia, pero en la práctica vemos el hepatograma, vemos la ecografía, y estos trabajos son trabajos del Annals del año 2011, en los cuales se define a los pacientes con hígado graso o por el nivel de transaminasas, por aumento de ALT, por gamma GT o por ecografía. Entonces, si un paciente tiene ALT aumentada, tiene casi 2 veces más riesgo de tener diabetes en el devenir de los años. Si un paciente tiene la gamma GT elevada, tiene casi 3 veces más riesgo de ser diabético próximamente. Y si definimos el hígado graso por ecografía, también tenemos un total de más de 3 veces más riesgo de ser diabético en el largo plazo. Metaanálisis, incidencia de diabetes tipo 2, 19 estudios observacionales, casi 300.000 personas, prevalencia del 30% de hígado graso, seguimiento a 5 años, 16.000 nuevos casos de diabetes. En ningún caso se usó biopsia, esto es ecografía y scores no invasivos. Los pacientes con hígado graso tienen 2.22 veces más riesgo de ser diabéticos que los pacientes sin hígado graso. Enfermedad renal crónica. Este es un trabajo muy interesante en el cual se evaluó desde el año 1980 hasta el año 2014 a los pacientes que tenían hígado graso definido por histología, ecografía o alteración del hepatograma. Se define la enfermedad renal crónica como un clínex menor de 60 y o proteinuria, y se buscó inicialmente un total, el pool inicial eran casi 63.000 pacientes, se buscaron los datos individuales retrospectivamente de esos pacientes y se pudieron obtener datos concretos de más de 29.000 pacientes. Lo que se buscó era ver la prevalencia de enfermedad renal crónica en los pacientes con hígado graso y se lo analizó por otras variables confundidoras. Y los resultados son interesantes. Prevalencia de enfermedad renal crónica, no hígado graso versus hígado graso. Si yo defino el hígado graso por ecografía, los pacientes que tienen esteatosis ecográfica tienen 2 veces más prevalencia de enfermedad renal crónica. Si defino el hígado graso por histología, con hígado graso por histología, casi 3 veces más riesgo de enfermedad renal crónica, y si lo defino por el hepatograma, 2 veces más riesgo de enfermedad renal crónica. Ahora bien, si yo planteo esteatosis versus NASH, los pacientes con NASH tienen 2.53 veces más riesgo de enfermedad renal crónica que el que tiene esteatosis simple, y el paciente que tiene fibrosis mayor a 2 tiene 5 veces más riesgo de enfermedad renal crónica que el paciente que tiene fibrosis menor. Los estudios hoy por hoy de riñón e hígado son los más atractivos. La enfermedad renal crónica es una entidad relativamente quiescente desde la terapéutica y esta ligazón con la parte metabólica y el hígado graso ha puesto una gran lupa en todo esto. Hay muchos trabajos en desarrollo y muchas moléculas, incluso en protocolos, que ligan hígado y riñón. Cáncer. Síndrome metabólico y cáncer se llevan de la mano. Este trabajo de Diabetes Care 2012 publica en una revisión sistemática y metaanálisis hombres y mujeres y qué tipo de cáncer tienen cuando tienen síndrome metabólico. Los hombres tienen más cáncer de hígado, de colon, colorecto, la mujer lejos tiene más cáncer de endometrio, páncreas, mama posmenopáusica, recto, hígado, colorectal y mama premenopáusica. ¿Y por qué los pacientes con síndrome metabólico tienen más prevalencia de cáncer? Porque en realidad cuando el tejido graso se expande, se inflama,
tiene básicamente un proceso de isquemia. La isquemia y la hipoxia tisular lo que genera es una potencialidad mayor de cambios inflamatorios, y el microambiente del tejido graso inflamado, del tejido con adiposopatía, genera cambios en la inmunidad antitumoral. Disminuyen los CD8, disminuyen los natural killer, disminuye la presentación antigénica, se estimulan a los macrófagos asociados a tumores y realmente favorece, es un microambiente favorecedor de la aparición de tumores y el poco control de ellos. Cáncer colorectal. Esto es una revisión sistemática, pacientes asintomáticos, mayoría asiáticos, que van a videocolonoscopía. 11 estudios observacionales, casi 92.000 pacientes asintomáticos, 32% de prevalencia de hígado graso, se detectan adenomas y se detecta cáncer. El hígado graso se asocia con cáncer colorectal en este metaanálisis. Si yo defino el hígado graso por ecografía, tiene 1,5 veces más riesgo de tener cáncer. Por biopsia, probablemente biopsiamos a los pacientes que están peor, 3 veces más riesgo de tener cáncer de colon. Cáncer de mama. Esta población es una población de mujeres en screening mamográfico. Se toman 73 pacientes con cáncer de mama y se las compara con 73 controles sin cáncer de mama. El diagnóstico que se fue a buscar, el de esteatosis, se hizo por tomografía. Y en realidad la población con cáncer de mama y sin cáncer de mama, digamos, de la descripción poblacional es exactamente la misma. La única diferencia significativa es que las pacientes con cáncer de mama tenían una prevalencia del 45% de hígado graso y las del control no. Trabajo coreano, laboral, una cohorte de seguimiento de más de 25.000 sujetos, hombres y mujeres, concluyen que los pacientes con hígado graso tienen mayor desarrollo de hepatocarcinoma, 16,7 veces más riesgo, cáncer colorectal en el hombre 2 veces más riesgo, cáncer de mama 1,92 en la mujer. Y el otro punto es que a mayor score de fibrosis, mayor desarrollo de todo tipo de tumor y hepatocarcinoma. Síndrome de apnea obstructiva del sueño. La verdad es que, digamos, los trabajos muchos son pacientes obesos severos, en cirugía bariátrica. La verdad que es difícil sacar demasiadas conclusiones. Nosotros sabemos que en la obesidad prácticamente hasta la mitad de los pacientes pueden tener algún grado de apnea del sueño. El problema pasa por la hipoxia crónica intermitente que presentan esos pacientes al desaturar por la noche, y esto genera un mayor grado de inflamación, una mayor actividad simpática, síntesis de cortisol, lipogénesis, incluso hay trabajos sobre la permeabilidad del tubo digestivo de manera nocturna y la microbiota. La verdad que hay mucho que se empieza a mover, no hay cosas claramente definidas, pero se empiezan a ver. La Federación Internacional de Diabetes advierte que hay que considerar el SAOS dentro de la evaluación cardiometabólica de los diabéticos. Y la verdad es que hay trabajos, por ejemplo, este trabajo, Asociación de Esteatopatitis y Apnea Obstructiva del Sueño, los pacientes que tienen enfermedad obstructiva del sueño tienen más prevalencia de NASH de manera significativa comparados con los que no lo tienen. Hay trabajos también que empiezan a correlacionar la histología y la apnea obstructiva del sueño. Los pacientes con apnea tienen mayor esteatosis, mayor inflamación, mayor balonización, mayor fibrosis. Es cierto que cuando todo eso se lo mezcla en el score de NAS, ya no da significativo, pero digamos, la historia se está empezando a hacer. Si el CPAP sirve para mejorar la fibrosis hepática, ya es algo de hablar muy de avanzada. Sí hay trabajos que con CPAP mejoran el hepatograma, pero bueno, eso está en marcha. Para finalizar, síndrome de ovario poliquístico. El síndrome de ovario poliquístico se caracteriza clínica y bioquímicamente por un exceso de andrógenos, y en la ecografía tiene que tener su patrón ecográfico correspondiente. También es difícil definir el ovario poliquístico, hay distintos criterios para definirlo, es difícil comparar los trabajos, pero es cierto que cuando vamos a las guías de obstetricia y ginecología, la paciente con ovario poliquístico fenotípicamente es nuestra paciente con hígado graso, con la diferencia que tiene trastornos en el ritmo ovulatorio y tiene hiperandrogenemia. De hecho, cuando estos trabajos, este es un trabajo del año 2018, el link potencial entre el síndrome de ovario poliquístico y el hígado graso es un metaanálisis, y en realidad lo que demuestra es que comparando controles de entre pacientes con ovario poliquístico y sin ovario poliquístico, las que tienen ovario poliquístico tienen 2,22 veces más riesgo de tener enfermedad grasa hepática no alcohólica, y correlaciona con el nivel de andrógenos. A más andrógenos, más posibilidad de esta afección. Entonces, como para ir concluyendo,
uno tiene que mirar al paciente con una mirada más amplia. La verdad es que es mucho lo que hay, es mucho lo que se está investigando, hay líneas de tratamiento, por ejemplo la renal, que termina impactando sobre eventuales tratamientos del hígado graso, y si uno se limita solamente a mirar a través del hígado, se pierde el conjunto del paciente. Bueno, muchas gracias.